Hola chicos, ¿cómo están? Luego de haber trabajado con las diferentes categorías gramaticales, continuaremos con el análisis sintáctico de la oración simple. Preguntamos entonces, ¿qué es una oración? Podemos definir a la oración como la palabra o conjunto de palabras que tiene sentido propio. La oración es la base de la cadena discursiva y comunicativa, tanto en la oralidad como en la escritura. Mencionemos algunas de sus características. Las oraciones comienzan con una letra mayúscula y finalizan en un punto. En los casos de las oraciones exclamativas o interrogativas, comienzan y terminan en signos de exclamación o interrogación. Por otra parte, presentan unidad temática, es decir, las palabras que constituyen una misma oración serán referidas a un tema determinado. Además, pueden estar escritas o formuladas oralmente y respetan las reglas establecidas por las gramáticas de los distintos idiomas para la comprensión de todas las partes involucradas en la comunicación. Son ejemplos de oraciones, los chicos estudian en sus casas y la profesora enseña a distancia. Dentro de las oraciones simples nos hallamos con dos tipos. Por un lado, las oraciones unimembres y por el otro lado, las oraciones bimembres. Las oraciones unimembres son aquellas que cuentan con un solo miembro, es decir, no pueden dividirse en sujeto y predicado. Algunas de ellas dan cuenta de fenómenos meteorológicos. Por ejemplo, ya llovió es una oración unimembre. En cuanto a las oraciones bimembres, son aquellas que sí se separan en sujeto y predicado. Por ejemplo, las verduras son saludables. En esta oración, las verduras es el sujeto y son saludables es el predicado. Prosiguiendo con las oraciones bimembres, nos ocuparemos de abordar sus elementos. Nos encontramos así con el sujeto, es decir, la parte de la oración que responde a lo que el verbo expresa. Bien, un ejemplo puede ser: Emilia concurrió a preescolar. En esta oración, Emilia es el sujeto. ¿Quién concurrió a preescolar? Emilia. Muy bien, dentro del sujeto nos encontramos con el núcleo, es decir, el elemento fundamental del sujeto de la oración. En otros términos, el núcleo es la palabra más importante en cualquier sujeto. El núcleo del sujeto es el pronombre o el sustantivo que concuerda en persona y número con el verbo de la oración. Veamos algunos ejemplos. Jerónimo ama su mamadera. En esta oración, Jerónimo es el núcleo del sujeto. El cariñoso bebé come mucho. En esta oración, el cariñoso bebé es el sujeto y bebé es el núcleo del sujeto. Siguiendo con el sujeto, nos encontramos con dos tipos. Por un lado, el sujeto expreso y por el otro lado, el sujeto tácito o sujeto desinencial. El sujeto expreso es el que aparece claramente señalado en la oración. Por ejemplo, los peluqueros tienen peines de todo tipo. En esta oración, los peluqueros es el sujeto expreso, ya que se encuentra escrito dentro de esta oración. Muy bien, chicos, los sujetos expresos pueden ser sujeto expreso simple o sujeto expreso compuesto. El sujeto expreso simple es el que posee un solo núcleo. Por ejemplo, Ana tiene un peluche. En esta oración, Ana es el único núcleo, por ende es un sujeto expreso simple. Otro ejemplo, el conejito es muy suave. En esta oración, el conejito es el sujeto y el núcleo es uno solo, conejito. En cuanto al sujeto expreso compuesto, es el que posee dos o más núcleos. Por ejemplo, Iván y Macarena saben mucho de animales. En esta oración, Iván y Macarena son los núcleos. Otro ejemplo, las ballenas y los tiburones viven en el océano. En esta oración, las ballenas y los tiburones es el sujeto que tiene dos núcleos, ballenas y tiburones. Por otro lado, el sujeto puede ser tácito o desinencial. El sujeto tácito es aquel que no aparece escrito en la oración, pero que lo podemos reconocer a través de los pronombres personales. ¿Se acuerdan cuáles son los pronombres personales? Yo, tú, vos, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras,
ellos y ellas. Un ejemplo, escucho música sobre animales. ¿Quién escucha música sobre animales? Sujeto tácito, yo. En cuanto al sujeto desinencial, es aquel que no aparece escrito en la oración, pero que lo podemos recuperar por el contexto. Es decir, si estamos leyendo un texto, podemos recuperarlo a través de las oraciones anteriores. Veamos un ejemplo. Emma visitó el campo de su abuelo. Jugó con las ovejas y los caballos. Centrémonos en la segunda oración. ¿Quién jugó con las ovejas y los caballos? Sujeto desinencial, Emma. Esto lo pudimos recuperar en la oración anterior a la que leímos. Pasemos a los modificadores del sujeto. Los modificadores son aquellas palabras que acompañan al núcleo del sujeto. Tenemos dos tipos. Por un lado el modificador directo y por el otro lado el indirecto. Son modificadores directos los pronombres posesivos, demostrativos e indefinidos, los adjetivos y los artículos. Un ejemplo, el tierno gatito juega con un ovillo de lana. Él en esta oración es un modificador directo, ya que es un artículo, y tierno también es un modificador directo, ya que es un adjetivo. Modificador indirecto es una construcción unida al núcleo mediante un nexo preposicional, es decir, está encabezado por una preposición. Veamos un ejemplo. La habitación de mi hermano está desordenada. En esta oración, de mi hermano es un modificador indirecto encabezado por la preposición de. Nos involucramos ahora con las aposiciones. Una aposición es una aclaración que modifica a un sustantivo. Hallamos dos tipos. Por un lado, la aposición explicativa y por el otro lado, la aposición especificativa. La aposición explicativa generalmente se escribe entre comas. Se puede suprimir, es decir, se puede quitar sin modificar el significado. Por ejemplo, Diana, mi cuñada, estudia contabilidad. Si en esta oración, mi cuñada es una aposición explicativa. Y si sacamos la aposición, la oración quedaría Diana estudia contabilidad. Es decir, sigue teniendo sentido. En cuanto a la aposición especificativa, se trata de un sustantivo que delimita a otro sustantivo. No se puede suprimir. Por ejemplo, el pez globo es un animal muy venenoso. Globo, en esta oración, es una aposición especificativa. Pasemos ahora al predicado. El predicado es la parte de la oración que describe la acción que realiza el sujeto. Veamos un ejemplo. Mi mamá preparó una rica cena. ¿Qué hizo mi mamá? Preparó una rica cena, ¿sí? Preparó una rica cena es el predicado de la oración. Perfecto, chicos. Nosotros trabajaremos con los predicados verbales, es decir, los predicados que poseen como núcleo a uno o más verbos, lo que llamamos núcleo verbal. Los predicados verbales pueden ser predicado verbal simple o predicado verbal compuesto. El predicado verbal simple es cuando tiene un solo núcleo. Por ejemplo, mis hermanos y yo disfrutamos la Navidad. En esta oración, el predicado verbal simple es disfrutamos la Navidad. Disfrutamos es el núcleo verbal. El predicado verbal compuesto es cuando tiene dos o más núcleos. Por ejemplo, los niños saltan, corren y ríen en el patio. En esta oración, saltan, corren y ríen son los núcleos verbales, son 3, por ende estamos frente a un predicado verbal compuesto. Muy bien, los predicados tienen muchos complementos. Sin embargo, en esta oportunidad trabajaremos con los siguientes: el objeto directo, el objeto indirecto y los complementos circunstanciales. Comencemos con los objetos. El objeto directo responde a la pregunta ¿qué? Se puede reemplazar por los pronombres personales la, lo, las, los. Si se refiere a una persona o ser animado, va encabezado por a. Veamos un ejemplo. Los regalos incluían sorpresas. ¿Qué incluían los regalos? Sorpresas. En este caso, sorpresas es el objeto directo. Los incluían. En cuanto al objeto indirecto, responde a la pregunta ¿a quién o para quién?
se reemplaza por los pronombres le y les. Por ejemplo, recité poemas a mi novia. Le recité poemas. ¿A quién recité poemas? A mi novia. Como podemos observar, en esta oración el objeto indirecto es a mi novia. Importante, chicos. Si se reemplazan ambos objetos a la vez, el objeto indirecto se sustituye siempre por el pronombre personal se. Por ejemplo, compré facturas para Constanza. Facturas es el objeto directo, para Constanza es el objeto indirecto. Al reemplazarlo, quedaría se las compré. Pasemos ahora a los complementos circunstanciales. Hay muchos complementos. Tenemos el complemento circunstancial de lugar, que responde a la pregunta ¿dónde? Por ejemplo, viajaremos a Brasil. ¿A dónde viajaremos? A Brasil. Ese es un complemento circunstancial de lugar. De tiempo, que responde a la pregunta ¿cuándo? Por ejemplo, Lucía se casará el año que viene. ¿Cuándo se casará Lucía? El año que viene. Muy bien, el año que viene es un complemento circunstancial de tiempo. Complemento circunstancial de modo, que responde a la pregunta ¿cómo? Por ejemplo, construyeron su casa con mucho esfuerzo. ¿Cómo construyeron su casa? Con mucho esfuerzo. Ese es un complemento circunstancial de modo. Luego tenemos de cantidad, que responde a la pregunta ¿cuánto? Por ejemplo, Tiziana comió mucho. ¿Cuánto comió Tiziana? Mucho. Mucho es un complemento circunstancial de cantidad. El complemento circunstancial de causa responde a la pregunta ¿por qué? Ejemplo, me gusta pintar porque me relaja. ¿Por qué me gusta pintar? Porque me relaja. Ese es un complemento circunstancial de causa. El de fin responde a la pregunta ¿para qué? Por ejemplo, estudiaré para aprobar las materias. ¿Para qué estudiaré? Para aprobar las materias. Si esa construcción es un complemento circunstancial de fin. Bien, el complemento circunstancial de tema responde a las preguntas sobre qué, acerca de qué. Por ejemplo, leí una novela sobre vampiros. ¿Sobre qué era la novela? Sobre vampiros. Muy bien, ese es un complemento circunstancial de tema. En cuanto a los complementos circunstancial de instrumento, responden a la pregunta ¿con qué? Por ejemplo, cubrió el corte con una bandita. ¿Con qué cubrió el corte? Con una bandita. Esa construcción es un complemento circunstancial de instrumento. El complemento circunstancial de compañía responde a la pregunta ¿con quién? Por ejemplo, Sol bailó con sus amigas. ¿Con quién bailó Sol? Con sus amigas. ¿Sí? Estamos frente a un complemento circunstancial de compañía. En cuanto al complemento circunstancial de duda, posee palabras como quizás, posiblemente. ¿Sí? Por ejemplo, los negocios posiblemente abran temprano. Posiblemente es un complemento circunstancial de duda. Finalmente llegamos a los complementos circunstanciales de negación y de afirmación. El de negación posee palabras como no, nunca, jamás. Por ejemplo, Juana jamás mintió. Sí, jamás en esta oración es un complemento circunstancial de negación. Y en cuanto a los complementos circunstanciales de afirmación, posee adverbios como sí y siempre. Por ejemplo, siempre escucho música por las noches. Siempre en esta oración es un complemento circunstancial de afirmación. Muy bien, chicos, hemos llegado al fin de esta clase. Espero que les haya sido productiva y saben que ante cualquier duda pueden consultarme. Antes de despedirme, me permito felicitarlos a todos por el excelente trabajo que están haciendo. Espero que les gusten las clases, que estén contentos, porque yo también estoy muy contenta de compartir con ustedes. Les mando un saludo enorme y que tengan una linda semana.